tema se llama reparar lo irreparable. Yo creo que todos tenemos algo que es aparentemente irreparable en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el modo en que Dios quiere que reparemos, ¿verdad? Y el por qué. Bueno, ¿tenéis a vuestro lado vuestro esposo o vuestra esposa? La mayoría sí. Miradle un momentito. ¿Le miráis? No, entonces, bueno, ya, no os paséis, que tampoco hay que excederse. O sea, esto es todo con moderación. Bueno, pues ese esposo, esa esposa que tenéis a vuestro lado, tiene un valor increíble. Un valor que no somos ninguno de nosotros capaces de ver realmente. Imaginaos la joya más cara del mundo. ¿Os la imagináis? Más o menos. Pues tu esposo o tu esposa vale más, ¿sí o no? Imaginaos el negocio más rentable del mundo. Tu esposo o tu esposa vale más, ¿sí o no? Imaginaos el país más rico del mundo. Tu esposo o tu esposa vale más, ¿sí o no? Sí. Imaginaos la galaxia. ¿Tu esposo o tu esposa vale más, sí o no? Sí. Entonces, la pregunta es, si hay ladrones dispuestos a jugarse la vida por robar esa joya, si hay negociantes dispuestos a jugarse la vida por ese negocio tan rentable, si hay mucha gente dispuesta a jugarse la vida por ese país, por conquistar ese país tan rico, si hay gente dispuesta a jugarse la vida por conquistar la galaxia, ¿por qué nosotros a lo mejor no le estamos entregando nuestra vida a nuestro esposo o nuestra esposa, que vale, como hemos dicho, muchísimo más, ¿sí o no? ¿Por qué quizá en mi día a día no viva con la conciencia del valor de mi esposo, el valor que tiene mi esposo, no tenga esa conciencia en mi día a día, ¿sí o no? ¿Por qué, no? Bueno, ¿y a qué se debe el valor que tiene mi esposo? Pues se debe a que Dios lo ama por sí mismo. Es decir, nosotros, a diferencia de Dios, descubrimos un bien y lo amamos, ¿no? Dios nos pone... ¿Este es para mí o para ti? Para ti. Ah, Siempre gracias. para ti. Dios nos pone un esposo, una esposa que es de un valor impresionante y nosotros decimos sí, lo elegimos y entonces le amamos. Pero Dios es distinto. Dios se crea a los que ama, ¿sí o no? O sea, digamos que Dios, visto así un poco antropomórficamente, ¿no? Pero imaginaos que Dios primero nos amó en su corazón y pensó, alguien así quiero crearlo para amarle, ¿no? Y después nos crea. O sea, y tal como él lo había pensado, ya era digno de su amor, ¿sí o no? Entonces, claro, imaginaros la grandeza de esa persona que Dios ha querido crear porque se merece todo su amor. Tanto es así, ¿no? Tal como es, ¿no? Tanto es así que, bueno, pues Él está, para Él merece la pena crearle para entregar su vida por Él. Le merece la pena crearle para que forme parte de su familia. Le merece la pena crearlo para unir su destino al de Él. Y le merece la pena crearlo para hacerlo eterno junto a Él. Luego entonces ya nos vamos haciendo una idea del valor que tiene tu esposo, tu esposa, tal como Dios lo había pensado en su corazón antes de crearlo. Pero volvemos a la pregunta de antes. ¿Por qué nosotros no somos capaces de verlo esto en nuestro día a día? Porque si viésemos ese valor constantemente, nunca nos despreciaríamos, ¿sí o no?
Nunca nos ignoraríamos, ¿sí o no? Nunca nos quejaríamos, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué resulta que nos quejamos, nos ignoramos y a veces nos despreciamos? ¿Por qué? Bueno, muy fácil, porque tenemos una naturaleza caída que nos impide ver el valor de nuestro esposo. Una naturaleza caída que interpreta mal ese mal que hay en mi esposo, ese mal que hay en mí, es lo que todo lo deforma, ¿no? Bueno, y esto que está José Luis, cómo se está yendo un poco al origen, ¿no? A entender por qué a veces nos hacemos daño y no tenemos ese valor suficientemente apreciado, como dice San Juan Pablo II, ¿verdad? Y nos dice San Juan Pablo en las familiares consorcio, en las catequesis del amor humano, nos dice que el hombre fue creado por amor y para amar. Y Dios inscribió en el hombre esa capacidad, podríamos decir, de amar, ¿no? Esa llamada al amor. Es una vocación, la primera vocación, ¿no? Estamos creados para amar, ¿no? Y fuimos creados por amor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la dificultad? Claro, decía José Luis, ¿no? Como Dios nos había engendrado en su corazón como un sueño, pero no es que Él estuviera así como algo alejado, ¿no? Sino que Él quería estar muy presente, es decir, nos había creado para habitar en nosotros y nosotros en Él. Este dato es importante, vamos a quedarnos con eso. No es ahí un Dios ahí alejado, ¿no? Sino habitar en nosotros y nosotros en Él, ¿no? Y con esa semejanza, ¿no? Del hombre con Dios, ¿no? Entonces, fijaros que si Dios no habita en nosotros, ¿qué habita? Es una pregunta. ¿Quién se atreve? Si yo no tengo a Dios dentro de mí, ¿qué tengo? ¿Eh? El mundo, a ti mismo, un vacío como es algo imposible, ¿no? Hemos sido creados para estar llenos de ese amor y cuando no tenemos nos llenamos de amor, nos tenemos que llenar de otra cosa, ¿no? Entonces sí, nos llenamos del mundo, nos llenamos de nosotros mismos, nos vamos llenando de otras cosas, ¿no? Pero fijaros que dice San Juan Pablo II que el pecado es una ausencia de gracia. ¿Y la gracia qué es? Ese amor de Dios, ¿no? Entonces, si yo no tengo ese amor de Dios, ¿qué tengo? A algunas personas no le gusta la palabra pecado. Da igual, llámale desorden, llámale esa carencia de un bien, que entonces es un mal, ¿no? ¿Qué es la ausencia de luz? La oscuridad. ¿Qué es la ausencia del bien? El mal. ¿Qué es? ¿No? Bueno, pues sí, si te hace más bien mirarlo así, míralo como tú quieras. Pero esto es importante entenderlo, ¿no? ¿Qué tienes en tu corazón? Que esto lo dice Jesús en el Evangelio, ¿no? El hombre habla de lo que tiene en su corazón, ¿no? Su boca habla de lo que tiene en su corazón, ¿no? Hacemos lo que tenemos en el corazón. Del corazón, dice Jesús, salen todas las inmundicias, ¿no? Las rencillas, las discordias, los celos, las divisiones, ¿no? Vamos apuntando ahí hacia adentro, ¿no? Entonces, fijaros, en San Juan 5, en el capítulo 5, 42, Jesús cuando está hablando de que no querían ir a Él, ¿qué dice? Jesús dice, no querían ir a Él, no queréis venir a mí para que os dé la vida, ¿no? Para tener vida. Y dice, os conozco bien y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Esto es importante porque a veces vivimos nuestra fe como unas prácticas o como un Dios que está ahí arriba y de vez en cuando me dirijo a Él y le pido o le digo o cualquier cosa. No, la llamada es para que esté dentro, ¿no? Para que yo acoja su amor y con su amor ame, como Él decía, ¿no? Yo no hago mis obras, hago las obras de mi Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía el Padre, ¿no? Bueno, entonces, ante esta ausencia de bien, ¿no? Pues digamos que nuestro corazón es muy frágil.
porque está hecho para tener esa grandeza, para tener esa fuerza, y ante esta ausencia de bien es frágil, con lo cual todo lo que nos pasa nos afecta. Claro, somos pequeños, pues ya has tenido un maltrato de tu padre, te puede herir, ¿no? Ahora decimos heridas que traemos de la infancia, ¿verdad? Heridas que nos hace nuestro esposo. Nos casamos, dos naturalezas, decía José Luis, caídas, ¿no? Llamadas a coger un amor grande, ¿no? Pero mientras no se acoge, ahí hay un proceso. ¿Qué pasa? Cuidado. Claro, empezamos a herirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado ciega, son como unos velos que, como decía José Luis, me impide ver el valor, me impide ver la verdad y me impide entender qué tengo, porque el pecado me ciega. Entonces, hay unos desórdenes dentro, que hay una tendencia al mal. Se ven los bebés ya, son egoístas, ¿no? Algunos niños son bastante tiranos, ¿no? Ya se ve ahí, ¿no? El amor propio como reclama, ¿no? El egoísmo. Pero esa ausencia de luz te hace ver muy fácilmente la paja en el ojo ajeno, pero no la ves la viga en el tuyo, ¿sí o no? Por ahora vamos de acuerdo, ¿no? Luego al final habrá tiempos de pregunta y tal, ¿no? Entonces fijaros que esa ausencia de bien hace que esos desórdenes que tengamos y esa tendencia al mal nos va equivocando de la interpretación correcta que tenemos que ver sobre qué nos pasa y por qué nos pasa. Pero también nos puede pasar otra cosa, y es que podemos tener una naturaleza buena, ¿no? Haber nacido con una naturaleza bondadosa, ¿no? Y bueno, pues, pero limitada. ¿Por qué limitada? Porque hay personas con una naturaleza bondadosa, pero ¿dónde se pone de manifiesto sus límites? ¿Dónde creéis que se pone de manifiesto esos límites, en esa bondad? Porque puede creer que esa bondad viene de sí mismo, entonces Claro, eso sería soberbia, ¿no? Creer que eso viene. Pero también ante la dificultad, ¿sí o no? Claro, entonces tu bondad se va a ver el límite de tu bondad ante la dificultad, porque claro, amar en lo fácil ya decía el Señor que es muy fácil. Eso también lo hacen los que no tienen a Dios, ¿no? Pero es amar en la dificultad donde se pone de manifiesto verdaderamente si tú tienes el amor de Dios en tu corazón. Fijaros, esto es importante, porque los esposos cristianos estamos llamados a ser esposos divinos. ¿Por qué? Porque acogemos el amor de Dios para amarnos con el amor de Dios. Y mientras que esto no lo tengamos claro, hay una tarea en mi propio corazón. Hipócrita, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno y no pones la mirada en tu propia viga? Empezar a poner esa viga, a sacar esa viga, y dice Jesús, y cuando hayas sacado esa viga, entonces podrás ir y sacar la paja. ¿Lo veis? Entonces ya vivo en verdad, entonces ya veo mi error, que tengo un amor propio, que soy egoísta, que no te estoy amando cuando más me necesitas, que, bueno, pues todo lo que lo veis. Bien, entonces, sigues tú. Bien, entonces, bueno, puede ser que nos hayamos casado con un problema de expectativas. Porque, bueno, pues pensamos casarnos pues para ser amados y esto pues no ocurre. Y cuando no ocurre, pues empezamos con el gran problema que son los juicios. Porque, mirad, ¿cuántos de vosotros, no tenéis que levantar la mano, solo pensarlo, habéis pensado alguna vez que vuestro esposo o vuestra esposa es un egoísta? ¿Cuántos habéis pensado? No levantéis la mano, ¿eh? ¿Cuántos habéis pensado que es un perezoso? ¿Cuántos habéis pensado que es un vanidoso? Y podríamos seguir así, ¿verdad? Bien, pues que tu esposo cometa actos de egoísmo es una cosa, pero que tú lo llames egoísta, aunque sea en tu corazón, es otra.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, ¿sabéis cómo le llama Jesús al pecado de juzgar al otro? Le llama viga. ¿Y sabéis cómo le llama al pecado del otro comparado con el pecado del juicio? Mota. O sea que resulta que mota es cualquier pecado del otro frente a viga, que es mi pecado de juzgarle. ¿Os dais cuenta? Por eso, claro, Jesús pues acoge a la adúltera, acoge tal, y en cambio los fariseos les da una caña que no veas. ¿Por qué? Porque el problema era la viga. El problema era la viga. Entonces, claro, decimos que el otro no somos capaces de ver el valor del otro, pero el problema ya el colmo es cuando encima le juzgamos, ¿no? Y le colgamos es un egoísta, es un ambicioso, es un perezoso, ¿no? Entonces, claro, en ese momento, pues ya caigo yo en otro más gordo, ¿no? Mucho más gordo, que es la viga. ¿Cuál es el problema de las expectativas cuando nos casamos? Que no hemos entendido que nos hemos casado con un esposo en construcción. Y debíamos llevar todos un cartel aquí que pusiera en construcción. Porque es verdad, estamos en construcción. Entonces, qué bonito cuando entres a la oficina con un cartel que pone aquí en construcción. Seguro se lo van a pasar muy bien tus compañeros de trabajo. No iba a decir eso. Qué bonito, ¿no? Que comprendamos esto. Que lo que tenemos que ver en el otro, más allá de lo que es ahora, es lo que está llamado a ser. Que eso es lo potente, ¿no? Y esa es la manera de mirarnos. Entonces, claro, ahora resulta que si ya entendemos que estamos en construcción, entendemos que ahí tenemos una misión por la que, a base de entregarnos el uno al otro, podemos ir superando juntos esas dificultades. Eso es lo que se llama un amor probado, es decir, un amor puesto a prueba. Es decir, un acto de egoísmo de tu esposo es una prueba. Una prueba. para crecer, ¿no? Y si tú amas en esa prueba, tu amor ha sido puesto a prueba, ¿sí? ¿Vale? Entonces cada vez que veáis algún pecado en el otro, algún acto de pecado, entonces lo tenéis que mirar con mucha alegría. Puede decir, viene la prueba. No os veo muy convencidos. No sé, algo no estoy diciendo bien que no os veo así muy convencidos. Bueno, vamos a seguir. No, es importante porque, sobre todo cuando uno empieza a tener esta vida interior de oración, de recogimiento, esta luz, es verdad que te va iluminando también el Señor sobre ti mismo, pero cuando no, solo tienes la costumbre de mirar hacia afuera. Por eso es tan fácil ver antes lo de fuera, ¿no? Pero sin la verdad de lo que tú tienes dentro, ¿no? Entonces, fijaros, decíamos cómo el corazón, que es frágil, cómo es vulnerable y le va afectando todo lo que sucede en la vida, y cuando no está fuerte en el Señor, porque no lo tiene aún, y todo eso pues afectado por ese desorden, ¿verdad? Y como decía José Luis, pues no valora, juzga, y todo esto que hemos dicho de la viga y todo esto, ¿qué le pasa al corazón? Que se endurece. Fijaros, dice Jesucristo en Mateo 19:8, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés el acta de repudio, pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué es la dureza de corazón? ¿Lo sabéis? Fijaros cómo... No te afecta lo del otro. Entonces, Es un vicio que va contra la caridad. Entonces, la caridad es justo, es ese amor de Dios
que tenemos dos modos de afrontar una situación de dificultad ante la vida. Una desde lo natural, ¿no? Y entonces, claro, si el otro te ha sido infiel, suponte, ¿no? Vamos a poner una situación complicada. Si el otro te ha sido infiel, tú dices, bueno, ya, pues es que es normal. Encima, ¿sabes? Es que soy humano. ¿No lo habéis escuchado esto decir a veces, no? ¿No? Pero nosotros no estamos llamados a amar con ese amor herido, porque el Señor vino ¿a qué? ¿Vino a qué? A sanar lo que estaba enfermo, ¿no? Sabía que no teníamos ese amor, lo habíamos dicho al principio, ¿verdad? Y viene a dárnoslo, por eso decía él, no me queréis acoger para daros la vida, ¿no? Pero cuando lo empezamos a acoger nos va llenando de ese amor, ¿sí o no? Entonces, cuando no lo acogemos, vamos interpretando todo lo que nos va sucediendo a nuestro modo. La dureza de corazón se aferra a sus criterios. Y qué distintos son los criterios de Dios de los nuestros, ¿sí o no? Entonces, claro, el duro de corazón no sabe interpretar lo que Dios le quiere decir a través de las mediaciones. No sabe escuchar ese dolor del esposo o de la esposa, esas lágrimas del esposo. No sabe escuchar porque Dios nos habla a través de las mediaciones, nos habla a través de la palabra, nos habla a través de los acontecimientos. En cambio, el que está acogiendo esa vida desde lo sobrenatural está atento y sabe interpretar desde otro modo. ¿Qué me está diciendo el Señor? Entonces, si mi esposa me dice, oye, Chiqui, esto me parece que ha sido un poco egoísta. Cuando yo estoy abierto, digo, sospecho de mí y me lo planteo. Dios me está queriendo decir algo, lo voy a rezar. Muchas gracias, cielo, porque no me he dado cuenta. Porque somos una ayuda, es la soberbia. Entonces la dureza de corazón te pone a la defensiva, ¿no? Y en vez de acoger, vives el matrimonio como un pozo del que no tienes salida. Y cada vez desde la soberbia y la dureza mutuamente hay más reproche, más acusación, más oposición. ¿Lo veis? Y se convierte en un infierno. Pero un infierno que tienes en tu corazón. Y fijaros cómo es la humildad. Pues gracias por decírmelo, ¿no? Voy a estar atento. Entonces, ¿cómo se vence la dureza de corazón? Pues fijaros, esto se lo decía Jesucristo a la Beata Concepción Cabrera. Le decía, vengo y os visito con el dolor. Imaginemos cuando tenemos nuestros niños pequeños. Los que lo hayáis tenido, o si alguno no lo ha tenido, seguro que vosotros habéis sido pequeños. Y entonces, pues cuando te caías, ¿no? Tu madre llegaba con el agua oxigenada, o espérate tú, no decía con el alcohol, ¿no? ¿A qué? A limpiarte la herida, ¿sí o no? ¿Y tú qué hacías? Gritar. No te dejabas. ¿Lo veis? Esto pasa igual con Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros, si yo soy un poquito despilfarradora con el dinero, ¿no? Y entonces pues no miro las ofertas en el supermercado, siempre voy a lo más caro, que me traigan la compra, además me da igual que sea el sitio más caro que el más barato, además me voy comprando todo lo que quiero y tal, y luego al final tenemos dificultades para llegar a fin de mes, pues llega mi esposa y me dice, a ver, esto que has comprado no era necesario, ¿no? Y a lo mejor incluso vamos a pensar que me lo dice de muy malas maneras, ¿no? Pero si yo estoy abierta y lo que quiero es crecer en ese amor, estaré también abierta a cambiar, ¿no? Si no, ¿qué hago? Me defiendo como niño chico. Le grito y me opongo a eso, ¿lo veis? Entonces, ¿cómo la dureza de corazón de la que nos advierte el Señor, es el modo, lo contrario a la humildad, ¿no? El humilde siempre está atento a Dios. El humilde no es el que se autoproclama pecador, porque tú puedes estar todo el día diciéndote que no vales un duro, pero luego te insultan y te pones a 100, ¿no? Y te sienta fatal, ¿no? El humilde es el que sabe que es un don de Dios y todo bien lo recibe de Dios. Y si hay una mediación desagradable es porque me venía bien para mi corazón, para crecer en humildad o para crecer en generosidad o para crecer en austeridad, ¿lo veis?
Entonces, qué importante es esto de la humildad y la soberbia, porque en el fondo todos estamos heridos, es el pecado de origen, ¿lo ves? Pero estamos como muy cegados sobre esto, ¿no? Entonces, cómo el corazón duro no sabe recibir de Dios las gracias que Dios le quiera dar. Y fijaros qué dice el corazón de Jesús, y lo decimos en su casa, ¿no? Podemos decir, le decía a Santa Margarita Alacoque, dice, ya sea que venga de Satanás, imagínate, te viene un mal de Satanás o te viene un mal de tu esposo de su pecado, ¿no? Ya sea que te venga del prójimo, decía él, nosotros lo podemos aplicar al matrimonio del esposo, ¿no? Créete que todo viene de mí, porque yo lo permito, siempre para sacar un bien. Esto lo han tenido claro los santos, como han visto a lo mejor en los que le han hecho daño un benefactor. ¿Lo veis? Pero cuando uno no da la vida, sino que se resiste y se la quitan, siempre va a estar defendiéndose, ¿lo veis? Y nunca se va a plantear, oye, ¿qué quiere Dios sacar de mí en esto, no? ¿En qué quiere que crezca en el amor? Entonces, qué bonito es cuando somos dóciles al Espíritu Santo y dejamos y estamos atentos a esa escucha de ¿en qué quiere Dios que crezca? Porque lo que nos quiere es libres, ¿no? Cada vez que vamos viviendo así, ¿cuál es la experiencia, no? Los que hemos tenido una conversión, vemos que hay un hombre viejo en nosotros y en el esposo, ¿no? Yo veo en José Luis un hombre muy distinto al hombre que era antes, ¿no? Un hombre ahora delicado, un hombre templado, antes tenía muy mal carácter. ¿Todo esto por qué es? No es porque Dios te venga y te eche unos polvitos mágicos que te cambie de la noche al día. Es porque Dios te dice, acógeme. Y tú, que le vas acogiendo, pues te va transformando un corazón, ¿no? Ahora vamos a ver cómo. Bueno, entonces, claro, dice Magui, bueno, pues tú le dices, oye, mira, no debías haber matado a la vecina, esto está regular, ¿no? Contente la próxima vez, no vamos a quedar sin vecinos. Bueno, tú le puedes aconsejar al otro y también tú, pues bueno, empiezas a intentar mejorar tu ira, te lo propones, tu rencor, intentas ser más ordenado, más puntual, le recomiendas al otro también, pues que mejoren cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llega el día siguiente y te encuentras con la misma ira, el mismo rencor, que sigues siendo un desordenado y otra vez se te ha echado el tiempo encima y no eres puntual, ¿no? Entonces, nos encontramos ante el drama de que ahora ya nos hemos enterado de que hay cosas que no funcionan y queremos mejorar, pero resulta que somos incapaces de hacerlo porque lo intentamos una y otra vez y no lo conseguimos. Entonces nos encontramos ante el drama de lo irreparable. Y entonces decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué esperanza nos queda como matrimonio, no? Y entonces es aquí cuando empezamos a entender por qué un día nos casamos por la iglesia. Y es porque hay una cosa que se llama el sacramento del matrimonio que funciona. Lo que pasa es que a lo mejor no le has dado al on, ¿vale? O sea, está en off y hay que darle al on, ¿eh? Y entonces ya empieza a funcionar la cuestión. Cristo nos trae un estilo, un tipo de amor diferente que se hace posible a través de los sacramentos, ¿vale? Un tipo de amor diferente que no es el tipo de amor ese mercantilista que si yo te amo hoy más que ayer, espero que tú me ames más que ayer. Porque si tú no me amas más que ayer, pues yo dejo de amarte más que ayer, ¿no? Si yo me estoy esforzando y tú no te esfuerzas, pues dejo de esforzarme. Porque no es justo, ¿no? Que yo me esfuerce y tú no. Entonces, ese es el estilo mercantilista, ¿no? Y también este de cuando me haces un daño, no te mereces que yo te quiera, porque me has hecho un daño. Como me has hecho un daño, no te lo mereces, ¿sí o no? Vale, ese es el mercantilista. Pero ahora llega el Señor y nos trae un nuevo tipo de amor. ¿Cómo se llama ese amor?
amor de misericordia, que es un amor que efectivamente es conyugal. Sí, sí, porque todo lo que ha salido de la misericordia de Dios, entre ellos el sacramento del matrimonio, ha surgido de su misericordia, de su costado herido, ¿sí o no? Entonces, es un amor que va más allá de lo justo. Es un amor que ama tanto, que ama en lo injusto, ¿sí o no? Porque le amas tanto al otro que le amas hasta en lo injusto. En lo justo ya lo hacen todos los demás. Tú eres esposo cristiano, tienes que amar más allá, ¿no? Vale. Bien, entonces, ¿por qué si el otro me hace un daño se sigue mereciendo que le ame? ¿Por qué? Porque tiene un valor enorme, no lo hemos dicho antes, y no lo ha perdido. O sea, os voy a poner, ¿cuántos hay de aquí que no han tenido ninguna relación con Proyecto Amor Conyugal hasta hoy? Bueno, vale. Bueno, ¿me permitís que hable como en familia? Sí, os acogemos, sí, en la familia. Vale, vale pues imaginaros, bueno, os voy a pedir que cerréis los ojos. Cerrad los ojos un momento para que os imaginéis la escena que os voy a ir relatando, ¿vale? Bueno, imagínate que estás delante de tu madre y te mira a los ojos, saca una cajita y de la cajita saca una sortija. Una sortija con un brillantón. Nunca habías visto tú un brillante más grande que ese. Y además que brillara tanto que ese. Un brillante de 3 quilates. Y ahora te lo entrega y te dice, hijo mío, hija mía, mira, esta es una joya de la familia. Ha sido pasada de generación en generación y hoy he decidido entregártela a ti para que tú la custodies. Le tengo un cariño enorme porque, claro, a mí me la dio mi madre, a mi madre se la dio mi abuela, ¿no? Y entonces, pues, hoy quiero que seas tú quien la custodie. Tiene un valor sentimental enorme para la familia. Bueno, entonces tú, así un poco cohibido, pues le das las gracias, ¿no? Ay, gracias por la confianza. Oye, pero qué pedazo de sortija. Bueno. Total, que ya te la guardas en el bolsillo, ¿no? Y te vas, sales a la calle un poco preocupado, diciendo, a ver si, no sé, me la van a robar o algo, pero bueno, vas rapidito y tal. En esto que por el camino, de repente te entran unas ganas enormes de ir al servicio. Y es que no puedes aguantar. Total, que te vas a un servicio público, ¿vale? Y según entras, lo primero que miras es que, vaya hombre, no hay papel. Cachis en la mano, no hay papel. Pero te acuerdas que tienes un pañuelo de papel en el bolsillo. Ah, menos mal, tengo el pañuelo de papel. Y entonces coges el pañuelo de papel y en el momento que sacas el pañuelo de papel, que no te acordabas, ves como la sortija de tu familia cae en el retrete. Clink, clink, chof. Pero es que ese chof no era agua. Era una caca pastosa, asquerosa que estaba ahí, ¿no? Y entonces ves cómo la sortija cae ahí y empieza a hundirse, ¡plum! Y desaparece. Dios mío, te entra como un miedo así, ¿qué hago? Una desesperación, ¿qué hago? Y empiezas a mirar por allí a ver si hay unos guantes. No hay guantes, no hay guantes. Y entonces dices, bueno, ¿y si me voy al chino y compro unos guantes? No, porque si viene alguien mientras y tira de la cadena. No puede ser. ¿Qué hago? La sortija de la familia. 3 quilates. ¿Qué hago? Te remangas. Te remangas y metes la mano. Y empiezas a palpar por ahí y palpando a ver si encuentras algo durito.
y por fin ya aquello huele asqueroso. Y por fin ya notas algo así durito que tiene forma de anillo. Sí, esto es. ¡Ay, ay, qué bien! Aquí está. Te empieza a dar una cierta alegría a pesar de la situación, ¿no? Y entonces ya lo sacas, aprietas bien para que no se te escape, ¿no? Y lo sacas, y qué asco, toda la mano, toda la muñeca, y sacas una sortija que no brilla nada, está asquerosa, huele fatal, es asqueroso. Total, que sales rápidamente al lavabo con la sortija en la mano y abres corriendo el grifo, empieza a limpiar la sortija, ya se te olvida hasta limpiarte tú, estás limpiando la sortija con jabón ahí corriendo, tal, y vas viendo que va recuperando el brillo. Y cuando ya ves que vuelve a brillar, está todo su valor ahí, está todo ahí. Ya te vuelves a lavar tú y estás con una emoción, has recuperado la joya de la familia, de 3 quilates, el brillantón y ya te lavas tú bien y tal. Y sales del cuarto de baño después de esa malísima experiencia, pero sales con reconociendo un valor en esa sortija que no tenía antes de que vivieras esa experiencia, porque te ha supuesto una entrega brutal, un sacrificio enorme. Bueno, ahora imagínate que estás delante de Dios y te dice: hijo mío, hija mía, te entrego esta joya que es mi hijo, mi hija, para que sea tu esposo durante una vida. Es una joya para mí, lo llevo en el corazón desde toda la eternidad y quiero que esté conmigo para toda la eternidad y te lo entrego para que tú lo custodies. Tiene un valor enorme, inmenso. Te lo entrego para que tú lo custodies. Bien, pues ahora ya podéis abrir los ojos. Y ahora os pregunto, cuando tu esposo, tu esposa cae en el pecado, ¿no es verdad que el pecado es algo repulsivo, asqueroso? ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a remangarte? ¿Estás dispuesto a remangarte? Porque tu esposo en ese momento ni ve, ni oye, ni entiende, y es probable que te diga barbaridades en ese momento, y es repulsivo, y es repugnante, y es asqueroso, pero ¿estás dispuesto a pringarte por él o por ella? Y esto es lo que nos dice nuestra madre de Fátima, ¿no? Que le decía a los niños, le decía: ¿estás dispuesto a ofrecer sacrificios y oraciones por los pobres pecadores? Y hoy nuestra madre os mira a cada uno y te dice a ti, ¿estás dispuesta a ofrecer estos sacrificios por tu esposo pecador? ¿Sí o no? Bueno, entonces fijaros qué importante es esto, porque San Juan Pablo II nos dice que nuestro sacramento, ya sabéis todos que un sacramento nace del corazón traspasado de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y que lo que nos da es su misericordia, ¿sí o no? El del matrimonio también. Y realmente la esencia del sacramento del matrimonio no es como esos polvitos que ahora va a hacer todo más fácil. Sí, Dios nos da una gracia para ayudarnos, pero yo tengo que querer. Entonces yo tengo que estar dispuesto a amar como ama Cristo y con esa misericordia. Y este es el sentido del sacramento. El sacramento, los novios, cuando nos casamos, nos debían decir: que sepas que esto es decirle a Dios: estoy dispuesto a ofrecer mi vida para que mi esposo no muera su alma. Por eso somos ayuda adecuada uno del otro, no porque nos ayudemos a fregar los platos, que también está muy bien, por supuesto, ¿no? En el servicio, en la entrega, en todo, ¿no? Pero también en su peor momento. Y sobre todo ahí. Y esto es lo que a veces los matrimonios cristianos no entendemos, nuestro sacramento. ¿Cómo es
El sacramento no es, como decíamos, Dios que está ahí, en lo más alto, ¿no? Sino que está en toda la persona. No es un sacramento, y por eso ha costado tanto en la Iglesia comprender el sacramento del matrimonio. No está fuera, está dentro, pero lo tienes dentro. ¿Lo veis? Entonces, ¿somos cuerpo y alma, sí o no? Y esto, las catequesis de San Juan Pablo II, esta es la centralidad de esa antropología, ¿no? Y nuestro cuerpo es el que vivifica, nuestra alma es la que vivifica nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra alma tiene una inteligencia, nuestra alma tiene una mirada, ¿no? Tiene un oído. Fijaros que Jesús siempre decía, viendo no ven, oyendo no oyen. Este es un pueblo el que pueda que entienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe que se dirige a un pueblo con un alma adormecida, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿vosotros cómo alimentáis vuestro cuerpo? ¿Cómo lo cuidáis? Cuando te levantas por la mañana, ¿qué haces? ¿Te duchas? ¿Desayunas? ¿Te lavas los dientes? Algunos harán deporte, ¿no? Y a mediodía, a lo largo del día, comes 3 veces, hay quien 5, ¿sí o no? ¿No? ¿Y cómo alimentas tu alma? Hay quien solo una vez en semana, el domingo, que va a misa. Entonces, fijaros, si el alma está debilitada, ¿cómo va a tener fuerza y es la que te vivifica el cuerpo? ¿Veis? Por eso, fijaros todo el Evangelio. Si tu ojo está oscuro, hace referencia a tu interior, ¿no? ¿Cuánta oscuridad habrá en tu interior? Si tu ojo mira mal, como el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Tu boca habla de lo que tienes dentro, todo sale de dentro, ¿no? Jesucristo siempre hace referencia a eso. Entonces, queridos esposos, entendamos el sacramento del matrimonio. ¿Cómo es la necesidad y lo bonito que es también cuando nos hemos ayudado a superar algo juntos, ¿no? Cuando yo le he dicho a mi esposo, pues tengo esta dificultad con el rencor, ayúdame. Y bueno, nosotros teníamos nuestro signo, cuando estábamos con gente delante, yo le decía, pajarillo. Entonces ya sabía que era un momento crítico, pero ser una ayuda el uno al otro en su debilidad, en su flaqueza. ¿Por qué estamos continuamente acusándonos? ¿Por qué estamos continuamente como hace el mundo, los tóxicos? No, que eso es antievangélico, ¿no? Acógele. Si te has casado con él para eso, para amarle hasta el extremo, como dice Dios, ¿no? Entonces, fijaros que ese sacramento es una misericordia, como todos los sacramentos, ¿no? Y que toca todo el cuerpo, toca toda la persona, el alma y el cuerpo. Nuestro sacramento toca toda la persona. Entonces Dios no está, como decíamos, en el cielo, está en el otro. Y todo lo que yo le hago al otro, a Dios se lo hago. Muy potente esto, ¿no? Muy potente esto. Entonces, fijaros, dice San Pablo, aunque yo sea infiel, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo, del 2 al 13. ¿Cómo hemos contraído una alianza con Dios? Y aunque nosotros en algún momento permanezcamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Por eso siempre está presto a perdonarnos, por eso siempre está presto a salir en nuestro auxilio. Como Él, cuando le han juzgado injustamente, ama. Como Él ama al que le niega, al que le traiciona, al que es infiel. Y a eso nos invita a nosotros a amar. Y cuando no puedo amar, como dice José Luis, cuando está el otro envuelto en esa asquerosidad que contaba, ¿no? Todo así, todo manchado, si yo no puedo amar, entonces es el momento de poner mi mirada en mi viga. Señor, perdóname, que tampoco soy mejor. Que tampoco soy mejor. Que me queda una tarea. Que no puedo estar reprochándole que no haga esto bien cuando yo no le puedo amar cuando más me necesita. ¿Lo veis? Entonces, qué belleza poder contar el uno con el otro para lo que de verdad cuenta y para lo que de verdad es importante. Y cómo ahí nos vamos construyendo y cómo ahí nos vamos ayudando y cómo ahí vamos siendo un apoyo y cómo desde la oración conyugal va iluminando todos esos aspectos que debemos mejorar.
que debemos dejar que Dios transforme. Y claro, por eso cuando se va transformando un corazón, se va transformando un matrimonio. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio se lleve mal? Pues que hay una tarea por hacer, pero es muy sencillo. A mí esto me hizo mucho bien, ¿no? Cuando San Juan Pablo nos hablaba del don tarea. El matrimonio es un don y conlleva una tarea. Cuando nos casamos, la tarea está sin hacer. La persona es un don y conlleva una tarea. Por eso decía José Luis, en construcción. La pregunta es, ¿cómo estás ayudando tú al Espíritu Santo a realizar la tarea? Porque a veces, más que ayuda, somos inconveniente. Cómo el amor genera vida, ¿no? Y como decía José Luis, cuando has rescatado ese anillo, esa sortija de gran valor, cuando has rescatado a tu esposo de su peor momento, y qué bonito es que te diga, gracias esposa por haberme ayudado en este momento. Incluso le da más luz, porque el amor siempre genera vida. Y qué bien te sientes en tu corazón. Es como cuando eres niño y haces las cosas bien, estás contento. En el fondo estamos tristes y amargados porque no hacemos las cosas bien. ¿Lo veis? Cuando uno ama está feliz, cuando uno odia está mal. Esto es importante entenderlo, pero el diablo nos engaña y parece que estás mal porque es que el otro te está haciendo la vida imposible. Entonces, bueno, qué maravilla, ¿no? Cuando dice Jesucristo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13:34, como Él nos ha amado, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, todos los días de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando llega lo malo? ¿Lo veis? Entonces, cuando no puedo amar en lo malo, es el momento de decir, Señor, fíjate que me falta mucho para amar como tú, que necesito acogerte de verdad. ¿Y cómo acogemos al Señor? ¿Qué hacemos para acoger a Dios en nosotros? Pues con la oración, por ejemplo, ¿no? Con la Eucaristía, con los sacramentos, los que tenéis experiencia de adoración al Santísimo, ¿no? Cómo vas una hora y sales nuevo, cómo a lo mejor has entrado con un problema o con alguna dificultad y sales con la luz para afrontarlo, ¿no? Si la has escuchado, claro, si la has puesto la cabeza como un bombo a Dios, no, pero si la escuchas, ¿no? Y te dejas hacer, cómo sales reconfortado, sales con paz, sales con alegría, ¿sí o no? Entonces, qué bonito es acoger a quien es el amor para poder entregarlo, ¿verdad? Qué bonito es el matrimonio cuando nos vamos ayudando, cuando nos vamos comprendiendo y cuando hay cosas que no comprendemos, ponerla en las manos de María. Porque es verdad que hay cosas que no comprendemos, porque hay pruebas, pero ¿cómo es Dios quien nos dice, ¿confías en mí? Como María había muchas cosas que no entendía. Pero ¿sabéis una cosa? Nunca dudó del amor de Dios. Y a nosotros nos pasa eso. Dice San Juan Pablo que el pecado entra por la sospecha del don. Entonces, es verdad que hay situaciones que a lo mejor puedo no comprender. Pero si confío en el Señor, en eso que decíamos que dice el corazón de Jesús, créete que todo viene de mí. ¿Y cuántas veces hemos experimentado que hay matrimonios que a lo mejor ella le está diciendo, fulanito cambia esto, fulanito cambia esto y fulanito no cambia? Pero es que Dios lo que está esperando es que cambie ella primero y hasta que no cambia ella no cambia el otro. Nos ha pasado a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere. Dios es el uno del otro. Nos quiere pequeños, ¿no? Entonces, bueno, qué bonito es cuando nos ayudamos desde esa pequeñez. Vale, entonces Cristo nos enseña a ser esposos, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Él? Bueno, pues que tiene una esposa pecadora, ¿sí o no? ¿No? Y entonces Él lo que hace es que se ofrece Él por su esposa. Y así es como nosotros, el matrimonio cristiano, activamos nuestro sacramento. O sea, cuando yo hago lo que yo dije, de yo me entrego a ti y te acojo tal como eres, en ese acto que se produjo esa unión, bueno, que Dios produjo esa unión,
pues en ese acto también activamos la gracia, esta potencia sobrenatural que hemos recibido, que es el sacramento del matrimonio. Cada vez que uno de nosotros se entrega por el otro, se activa la potencia del sacramento del matrimonio. Entonces, es cuando resulta que empezamos a ayudarnos de verdad y es cuando resulta que tenemos poder para cambiar, para reparar lo irreparable, como Cristo reparó lo irreparable en la cruz, porque nuestro pecado era irreparable, pero con el poder de Dios sí era posible repararlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Para que entendamos cómo tiene que funcionar un esposo, si no le enseña San Juan Pablo. ¿Tu esposa es pecadora? ¿Sí? Pues entrégate tú para presentártela ante ti, inmaculada, sin mancha ni arruga alguna. Esto es lo que hace Jesús. Jesús se presenta por su esposa, que es pecadora, y se entrega por ella para presentársela ante sí, inmaculada, sin mancha ni arruga alguna. ¿Sí o no? Luego, esto es ser esposo cristiano, ¿o no? Pregunto. Claro, entonces qué bonito cuando ves a tu esposo, a tu esposa sumido en el pecado, miras al Señor y le dices, Señor, permite que cargue yo con su culpa. Permite que cargue yo con su culpa, como tú cargaste con la mía. Eso es ser esposo cristiano. Lo otro es ser, pues, esposo o parejas, ¿no? Las parejas, pues, hasta que no, eso no te perdono. Bueno, pues es que eso, no sé. Entonces, haciendo eso, resulta que es como si activamos la potencia del sacramento. Ese es la misericordia, ¿no? Entonces ahora os vamos a pedir que le miréis. Miradle. No apartéis la mirada. Miradle bien. Normalmente, cuando miramos a Cristo en la cruz, le miramos entregándose por mí. Pero hoy lo vais a mirar de otra manera. Le vais a ver entregándose por tu esposo. Mírale. Ahora se está entregando por tu esposo. Todo esto lo vivió por tu esposo. Y la pregunta es, si Él, que es Dios, ha hecho esto, ¿qué no tendríamos que hacer nosotros? ¿Sí o no? Porque el Padre nos entregó a ese esposo para que lo custodiásemos, para que lo protegiésemos, para que vuelva a Él. Pues si Cristo hace esto por tu esposo, ¿qué no vas a hacer tú? Ya puedes encender. Y ahora la próxima vez, cuando vayas a la Eucaristía, ¿verdad? Y veas lo que hace el Señor, que se hace pan y se parte por tu esposo, y se parte y se rompe y se deja comer por tu esposo, y al terminar la consagración te dice a ti te lo dice, haz esto en memoria mía, ¿sí o no? ¿Te lo dice o no te lo dice? Oye, pues hazlo, ¿no? Entonces, entonces ahí es donde le damos al sacramento del matrimonio. Y empiezan a ocurrir los milagros entre los esposos, porque en cada gesto de cariño, de amor de un esposo por el otro, en cada uno de ellos va creciendo la caridad conyugal. Porque el Espíritu Santo, que decía Magui antes, lo va haciendo Él. Pero además lo potente del tema es que no solo va creciendo vuestra caridad conyugal y os va haciendo santos a los dos, os vais santificando y divinizando. ¿Lo entendéis? Porque es lo sobrenatural lo que está actuando ahí. No es tu gesto, no es tu sacrificio, es tu sacramento lo que está actuando ahí. Y tiene una potencia, bueno,
enorme. La potencia del Espíritu Santo, que es el que une al Padre y al Hijo. No os quiero ni contar lo que es eso, ¿no? Vale, entonces, ahora ya entendemos cómo se repara lo irreparable, ¿sí o no? ¿Requiere de mi sacrificio como esposo? Por supuesto. Como el de Cristo como esposo, con mayúsculas. Pero luego viene la enorme potencia de la redención. Entonces, bueno, que cada día, de verdad, cuando nos encontremos en esa situación, que resuene en tus oídos eso de haz esto en memoria mía, haz esto en memoria mía, y plantéate qué es lo que tienes que hacer como esposo cristiano, porque eso es ser esposo cristiano, y así activas la gracia del Espíritu Santo. Y ahora os vamos a pedir que os volváis a mirar como al principio, ¿vale? Que os volváis a mirar, y mientras os miráis, os digáis lo siguiente: yo, tu esposo o tu esposa, los dos, decíroslo. Yo, tu esposo, me entrego por ti, unido a Cristo, para que por su sacrificio te salve. Muy bien, pues esto es ser esposo cristiano, queridos esposos cristianos. Sí. Fijaros que dice: Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Así de sencillo. Qué importante esta pista tan sencilla. Cuando yo no estoy amando a mi esposo, qué importante es enseguida ir a reconciliarme con el amor, ¿no? Y el perdón. En el matrimonio es siempre tan necesario, ¿verdad? Perdonar es amar. Y bueno, el plan es muy hermoso, ¿no? Porque es un camino de construcción, de ir acogiendo el amor para amarnos cada vez mejor. Esas es las bodas de Caná, el buen vino para el final, ¿no? Pero no podemos olvidar que para eso decía ella: haced lo que Él os diga. No se hace solo, y eso lo hace hermoso. Nosotros vemos nuestra vida de 34 años casados, ya abuelos, y lo que lo ha hecho hermoso ha sido amar en la dificultad, a veces no lograrlo, pero pedir perdón, pedirnos perdón, pedirle auxilio al Señor: Señor, lo he hecho de pena, fíjate cómo te necesito, y volver a contar con Dios, ¿no? Y eso lo va haciendo hermoso, y eso es lo que le va dando un valor. Porque lo que te cuesta lo amas, ¿sí o no? Y lo que no cuesta nada, nada vale, ¿no? Entonces, bueno, pues queridos esposos, que os ilusionéis con ese proyecto de amor que Dios tiene para vuestro matrimonio, para vuestra familia, que acojáis el don, ¿no? Si supieras quién te pide de beber, le darías, ¿no? Le pedirías tú, perdón. Como Dios en la dinámica del amor lo que te pide, te lo da. Pero primero te lo pide, y te lo pide en tu esposo. ¿Para qué? Para que descubramos que no lo tenemos. Y esto es lo que más cuesta, admitir que ese amor no lo tengo. Cuando uno empieza por ahí, se empieza mucho más rápido a construir todo. Cuando uno empieza a decir: es verdad, no tengo ese perdón, tengo mis límites, es verdad, tengo vanidad, es verdad, tengo soberbia, es verdad, tengo orgullo. Cuando uno dice eso, entonces Dios se derrama en gracias, ¿no? Bueno, pues yo ya he terminado. Pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.